¿Cuál era el proceso principal? Nosotros vamos a trabajar de forma iterativa, entonces en cada iteración vamos a hacer esto. Vamos a ahorita usar un contador de iteraciones. En cada iteración nosotros vamos a decir que vamos a calcular un número que vamos a llamar P. P es igual a más B sobre 2, que era el punto medio, ¿cierto? Punto medio. Y entonces vamos a decir que además me toca calcular F en ese valor P. Vamos a decir si F de A por F de P, ya probando ese punto central, es mayor que 0, entonces estas fueron las condiciones que, pues, sí, que escribimos la vez anterior. Esto es como un resumen, pues, de eso. Entonces vamos a hacer A igual a P, y ya vamos a recordar con un grafiquito lo que implicaba eso. Y de lo contrario, vamos a tratar de poner acá una divisioncita. De lo contrario, vamos a hacer B igual a P. Ese es el procedimiento que vamos a hacer de forma repetitiva. Como acá dice en cada iteración, entonces nosotros o vamos a usar, por ejemplo, un ciclo for, o vamos a usar, por ejemplo, un ciclo while. El para y el mientras, ¿cierto? Esto también, pues ahí vamos recordando a los que están muy presente, vamos recordando cómo se usa. Cuéntenme. Ahí arribita es A igual a B o A igual a P. Ah, muchas gracias. Ah, eso está aquí equivocado. Muchas gracias. A igual a P. Gracias. Ahora sí quedó bien. Listo. Entonces, ojo. Nosotros vamos a repetir mucho el proceso hasta que el intervalo se vuelva muy pequeño. ¿Sí? Entonces, recordando pues un poquito, vamos a tratar de no cambiar acá, de no cortar lo que hemos escrito. Bueno, no voy a pintar el eje vertical, simplemente voy a pintar así un eje horizontal. Nosotros tendríamos un intervalo AB, es como el eje X, ¿cierto? Y digamos que, por ejemplo, la función se comporta de esta forma en el intervalo. Entonces recuerden que el objetivo era, hallamos el punto central P, y evaluamos ese punto central en la función. Listo. Entonces, nosotros queremos encontrar el punto en que la función pasa por 0. Ese es el valor que llamamos la vez anterior C. La idea es ir encerrando, perdón, ese valor C en un intervalo cada vez más pequeño. Entonces, como lo que yo quiero es conservar ese cambio de signo, esta mitad del intervalo no me sirve. ¿Por qué? Porque ahí se cumple eso de que f de A por f de P es positivo. ¿Por qué? Porque ambos son del mismo signo. Ahí los dibujé ambos positivos, podrían ser ambos negativos. Listo. Por eso ahí entonces decimos, vea, cambie A por P. ¿Por qué lo decimos así acá arriba a la derecha? Cambie A por P. Lo que estamos diciendo ahí es que elimine esta mitad. ¿Sí? A la hora de programar, por ejemplo, estoy diciendo elimine esta mitad y conserve la que tiene el cambio de signo. Entonces, aquí hacemos A igual a P. Pues nos eliminamos la mitad que rayé ahí en azul y conservamos la otra. Pero si pasa lo contrario, entonces, ¿cómo sería? Si pasa lo contrario, sería así. Tengo A y B acá.
Este es mi eje X. La función, si tuviera, por ejemplo, un comportamiento como así, por ejemplo. Entonces, estoy interesado en el corte, el valor C. Listo. Pero con el algoritmo yo encuentro el punto central, que es P, lo evalúo en la función, y si ustedes observan aquí, f de A es negativo y f de P positivo. Entonces, aquí, voy a escribirlo acá en esta parte, aquí me quedó que f de A por f de P es negativo. Es decir, en la mitad izquierda está el cambio de signo y esa es la que voy a conservar. ¿Sí? Me voy a eliminar la mitad de la derecha. Entonces yo necesito probar en las dos mitades. Yo pruebo en una sola mitad. Por ejemplo, con A y P puedo probar siempre, o con B y P puedo probar siempre. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para eliminarme la mitad entre P y B? Que ahí no está la solución. Ah, pues digo B igual P. ¿Listo? Esas serían las dos posibilidades. Si tienen alguna pregunta, lo revisamos. Y si no, entonces podemos tratar de ir a programar eso en MATLAB. Ahora revisamos un poquito el ejemplo que analizamos la vez anterior, o podemos proponer otro ejemplo y hacer algunas iteraciones, programarlo y mirar qué pasa, ¿cierto? Entonces, la vez pasada lo comentaba, cuando lo hagamos a mano, yo les voy a decir, hagamos 4 iteraciones, 5 iteraciones. Con 4 iteraciones usted demuestra que entiende cómo es el proceso o no, ¿cierto? Pero cuando vayamos al programa, yo sí le puedo decir, no, pues, programa, haga 100 iteraciones, haga 200 iteraciones. ¿Cuántas? Ahorita revisamos. Profe, Cuénteme. yo, en caso de que la función no tenga parte negativa, ¿cómo se haría el ejercicio? Ah, no, entonces O sea, ahí, digamos que la función parte de 0. pues si uno ya conoce el cero, no tiene que hacer las iteraciones. Por ejemplo, si la función es así, 0 acá, este es A y este es B, entonces yo ya tengo la solución. Yo no la buscaría, ¿cierto? Pues No sé si eso es sí, lo que usted pero me... digamos, Bueno, mire, bueno, aunque sí, también. cuénteme. Pero digamos que no pues que no tenga intersección por el punto, pues por el eje X. Ah, entonces no habría solución de la ecuación, mire. Ahí no habría solución. Eh, entonces la ecuación no tendría solución. Si yo, a ver, hay unos casos que se presentan, mire. Por ejemplo, si la función no toca el eje, ¿sí? A y B, ahí no habría solución. Pero hay otras posibilidades. Bueno, ahorita lo comentamos pues con más detalle, pero otra posibilidad sería que pasara esto. Mire, esto pasa a veces, no es muy común, pero pasa. Que aunque la función se vuelve cero, no cambia de signo. ¿Sí? La mayor parte de las veces los cruces con el eje. Listo. Pero a veces pasa esto, la función toca el eje y se devuelve, como una parábola. Ahí no hay cambio de signo. Y aunque ahí hay una solución C, yo no puedo usar el método de bisección. El método de bisección se basa en el cambio de signo. ¿Listo? Entonces, por eso, nosotros desde el inicio le imponemos la condición de buscar un intervalo. Desde el inicio le ponemos esta condición. Si la condición de cambiar de signo no se cumple, yo no puedo usar bisección. Habría que usar otro método. ¿Listo? Entonces, comentábamos la vez anterior que la condición para bisección es que la función sea continua y que cambie de signo. Porque otra situación podría ser que aunque cambia de signo, no es continua. A veces pasa esto. La función tiene lo que llamábamos en matemáticas una discontinuidad y sigue, ¿cierto? Entonces usted dice, ah, bueno, A y B, la función cambia de signo.
pero cuando me voy a buscar la solución nunca la encuentro, claro, porque hay una discontinuidad. ¿Listo? Entonces, la función debe ser continua. Digamos que esa es la única condición para arrancar el problema, y ya para poder hacer bisección es que haya cambio de signo. ¿Listo? Entonces, cuando no haya cambio de signo, si no hay cortes es porque no hay solución. Sin solución. Listo, profe, Y acá, gracias. listo, con gusto. Y aquí, a pesar de que hay solución, no se puede usar bisección. No funciona bisección. Listo. Esa sería pues como la situación. Vamos a ir a MATLAB a tratar de programar el método de disección. Listo. Algunas veces, un par de veces, vamos a armar el programa acá para que ustedes me pregunten lo que yo voy escribiendo y todo el asunto. Otras veces, de pronto, yo les pase el código, ¿sí? De pronto, pues por temas de tiempo. Pero hoy vamos a construirlo desde cero. Bueno, acá yo estoy en el entorno de MATLAB, voy a aumentar un poquito el tamaño de letra, aunque si así se ve bien, me comentan también. Si se entiende la letra I, bien, si no, yo la aumento un poquito. Ahí se ve bien, profe. Ahí se ve bien, listo. Entonces, una reseña pues ahí rápida, aquí donde yo estoy, de pronto esto si no es el canceler, dice la ventana de comandos, pero es donde yo veo estos dos símbolos mayor, ahí estoy en la ventana de comandos, ahí puedo hacer todas las operaciones que quiera, gráficas, programas, ¿listo? Pero eso no me deja guardarlo muy fácil. Entonces, yo lo que voy a hacer es un programita, un código que yo pueda guardar. Acá yo escribí pi, y bueno, él tiene grabado el valor pi, y por acá me lo guardo en una variable. Y acá están los programas que yo he escrito hasta el momento, y los tengo guardados en alguna carpeta específica. Pero bueno, entonces, yo no voy a trabajar acá en la ventana de comandos por ahora, y vamos a ver las respuestas. Listo, voy a borrar la pantalla. CLC, el comando CLC borra la pantalla. Voy a hacer un script nuevo. Entonces aquí a la izquierda arriba, el primer icono que hay, la primera opción que hay, dice un script en blanco. Ellos le llaman script a el programa en MATLAB. Un script de MATLAB es un código de MATLAB. Aquí dice presione control N o presione acá, nuevo script. Entonces él tiene por defecto definido que divide la pantalla en dos y me muestra el script que estoy haciendo acá, y en la parte de abajo me muestra, sigue mostrándome la ventana de comandos con los resultados. Voy a reducir la ventana de comandos un poco por ahora, y entonces miren, empezamos acá sin título. Él me dice pues por defecto que no tiene título. Lo primero que les comento es, cuando yo uso por ciento en MATLAB es un comentario, es decir, algo que el programa no va a ejecutar, sino que es para mí, ¿cierto? Vamos a hacer el programa del método de bisección. A veces no le ponga las tildes. Además porque en código, bueno, aquí con su comentario no hay problema con las tildes, en código sí hay problema, porque pues como el código es en inglés, no me reconoce tildes. Y yo voy a tratar de hacer una cosa, perdón, por acá, a ver si nos da. Voy a aumentar un poquito la letra, pues aunque eso puede ser un poquito también inconveniente por el tema de que no se alcanza a ver todo el código en la pantalla, pero bueno. Por acá dice fonts, y voy a tratar de ponerla en 19, un poquito más grande. Listo. Listo, entonces esto es un comentario simplemente. Vamos a escribir una función, luego hacemos un programa o luego lo modificamos, ahorita lo podemos modificar de forma que el usuario ingrese la función. Por ahora se la vamos a escribir acá en el código y que usted la cambie. Entonces, ojo con esta estructura. Lo que recomiendan en este momento es usar funciones anónimas. También hay un programa que creo que les mencioné que se llama Octave, y ahí también funcionan esas funciones anónimas.
Entonces, mire cómo define una función. F igual, ¿sí? Le toca ponerle arroba de x. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo que dice es que la función depende de la variable x. Puedo tener varias variables independientes, y, z, pongo las que necesite, pero en este momento solo depende de x, listo. ¿Sí? Espacio, entonces, la función que yo vaya a ingresar. Por ejemplo, en el ejemplo de la clase anterior teníamos 2 a la x. Yo le pongo espacios por ordenamiento, pues ahí para que se vea más claro, pero los espacios entre los signos no son necesarios. Menos x al cuadrado. Listo. 2 a la x menos x al cuadrado. Entonces, las líneas de código para que MATLAB no me muestre el resultado, yo debo ponerles punto y coma. Entonces acá también voy a poner un comentario que diga función de la ecuación definida como anónima. A ellos lo llaman anónima porque no tiene que ponerse a declarar variables ni nada de eso. Ahorita miramos la opción de variables simbólicas. ¿Listo? Entonces, función de la ecuación definida como anónima. Acá voy a poner programa del método de bisección para esta ecuación. F de x igual 0. Ahí está la función. Ahorita podemos modificar el programa para que el usuario por el teclado la ingrese. Bueno, entonces, ¿qué voy a decir? Necesito los valores A y B. Listo. Entonces, voy a ingresar los valores. Nosotros creo que teníamos -1 y 0, ¿sí? En una misma línea puedo poner los dos valores igual 0. Entonces, ¿qué estoy inscribiendo acá? El intervalo inicial. Por ejemplo, yo ahí podría pedirle al programa que me analice si la función quedó bien definida o no. Bueno, perdón, la función no, sino el intervalo, si hay cambio de signo. Entonces le puedo decir, mire, sí. Mire que ahí me resaltó en otro color la línea de código. Sí, la función evaluada en A por la función evaluada en B, no, eso no es negativo. Entonces, al contrario, si es positivo, si f de A por f de B es mayor que 0, el intervalo quedó mal definido porque ahí no hay forma de buscar la raíz con bisección, no hay cambio de signo. Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a decir al usuario que hay un error al definir el intervalo. This es para imprimir un mensaje en pantalla o con los comanditos que vamos usando por ahí, ¿cierto? This, comillas simples, la comilla que va con el interrogante, cerrar pues la pregunta, esa comillita que hay ahí, es la que uso. Entonces dice this, el mensaje que usted quiera poner al usuario. No hay cambio de signo en el intervalo dado, por ejemplo. No hay cambio de signo en el intervalo dado. Listo. Como este es un mensaje que se va a mostrar en la pantalla, no importa si yo le pongo punto y coma o no, puedo no ponérselo, o ponérselo, ¿cierto? Listo. Eso si el intervalo está mal definido. Ahora, ¿qué pasa si el intervalo está bien definido? Entonces acá me toca decirle, del contrario, miren. Del contrario, if, else. Entonces acá sí voy a hacer la bisección. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer la bisección? Como esto es iterativo para ir cerrando el intervalo, entonces a mí me toca hacer esto. Cuénteme. También hay una posibilidad de que sea todo negativo. Ah, sí, Pues, lo que pasa es que, sí, vea, lo que pasa es que si ambos son positivos o si ambos son negativos, eso me va a dar
ese producto me daría acá positivo. O sea, si ambos menos por menos, si ambos son negativos, menos por menos, me daría más, mayor que 0, o ambos positivos. Realmente no importa en sí qué signo tienen, sino si son del mismo signo, no me sirve. En la función, si al evaluar la función hay cambio de signo, eso me sirve, ¿cierto? Entonces mire que aquí en este else yo podría decir cambio de signo. Caso de cambio de signo. O sea, el intervalo bien definido. ¿Listo? ¿Sí está bien o no? Voy a cambiar este mensajito acá abajo. Entonces, miren, como yo voy a hacer algo repetidamente, bueno, antes de que se me olvide, en MATLAB, a los que les tocó, por ejemplo, programar en C, uno abría en los ciclos o en los if, uno abría y cerraba unas llaves. ¿Sí? Acá, lo que hay que hacer es ponerle un fin. Es decir, miren, a este for yo le debo poner un fin. Listo. Al for se le puse fin acá. Y a este if, si de lo contrario, tal cosa, a mí también me toca ponerle un fin. Incluso él me señala a quién pertenece cada fin. ¿Listo? For, hago acá el proceso y al final le pongo fin. O un if, la condición y fin. O si es como lo puse acá, si tal cosa. De lo contrario, haga tal cosa y fin. Listo. Entonces, aquí en el for, ¿qué voy a hacer? Vamos a separar la pantalla, esta ventanita, por comodidad, pues para tener más comodidad en el manejo del espacio. Por acá en la barra azul arriba hay una flechita, entonces uno le dice un dock, o sea, sepáreme la ventana. Ese arreglo de ventanas, sepáremelo. Y yo aquí ya puedo maximizar la ventana del código que estoy haciendo. Entonces, me toca hacer un for. Entonces, ¿cómo hago el for? Hay un contador. ¿Listo? K igual a 1. Los puntos es hasta un K máximo. Ese valor K máximo todavía no lo he definido. Si dejo mi programa así, cuando lo ejecute, me va a decir error. ¿Esto qué es? Entonces, acá vengo y lo defino para poderlo cambiar. ¿Listo? Voy a definirlo antes de entrar a hacer todas estas pruebas para poder cambiar todo fácil ahí cerquita. Entonces, mire, Kmaxi es hasta donde quiero que llegue. Quiero que haga 50 pasos o 100 pasos. Ahorita lo definimos. Entonces, ¿qué es ese valor Kmáximo? Es el número máximo de iteraciones o de repeticiones. Listo. 50. Estoy poniendo ahí. Bueno, ahora sí, entonces lo puedo hacer. Ahí ya lo estoy usando. Miren que ahí me reconoció esa variable. ¿Qué debo hacer dentro del for? Aquí es el proceso de disección como tal. Aquí le voy a poner así. Proceso de disección. Listo, entonces. ¿Cómo es que es el proceso de disección? El proceso es así. Miren, voy a calcular P. P es igual a A más B dividido 2. Listo. Ahí estaría calculando el punto central. Un comentario. Punto central, el A más B sobre 2 que definíamos ahora. Y acá, luego, hago la condición de cambio de signo, ¿cierto? Miren, recuerden que este if externo es para probar si el usuario entró mal el intervalo. Uno podría mejorar mucho el programa y que si el usuario define mal el intervalo, no se salga, como es lo que va a hacer él ahí, sino que le siga pidiendo los datos. Eso podría hacerse. En programación se pueden hacer demasiadas cosas. La limitante es que de pronto uno no recuerde o no sepa cómo hacerlo, ¿cierto? Hay que ir recordando eso, hay que ir aprendiendo pues la habilidad de la programación. Listo. Luego entonces yo hago la prueba.
no con los extremos como inicialmente para ver si me servía el intervalo, sino con cada mitad. Entonces, yo me devuelvo aquí a mis notas y dice, por acá dice, al lado derecho, si f de a por f de p es positivo, haga a igual a p. Es decir, elimine la mitad derecha del intervalo, como en este caso. Y si no es eso, o sea, si esa no es la mitad que hay que eliminar, seguramente hay que eliminar la otra mitad. Por eso yo no pruebo en las dos mitades. ¿Listo? Entonces, de lo contrario, ser b igual a p. Entonces, exactamente eso lo vamos a poner allá. ¿Cómo lo vamos a poner? Lo vamos a poner así. Si, o if de a por f de p es mayor que 0. Si no hay cambio de signo entre a y p, bueno, dejémoslo así. Si no hay cambio de signo de la función entre a y p, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer a igual a p. De lo contrario, bueno, acá pongo un punto y coma para que él no me muestre ese resultado del proceso. De lo contrario, pongo acá un enter, b igual a p. Y ahí yo estaría haciendo lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Calcular el punto central primero y luego probar en cuál de las mitades del intervalo la función cambia de signo. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, mucho cuidado. Debo terminar el if. Ahí cerré el if. Listo. El for creo que ya lo había cerrado. Por acá tengo los en. Voy a borrar estas líneas de acá. Hasta ahí él está haciendo el proceso. Listo. Lo que me faltaría es mostrar los resultados. ¿Cómo muestro los resultados? Hay varias formas. Por ejemplo, este comando que yo usé ahorita, this, me puede mostrar mensajes y me puede mostrar números. Entonces, lo que puedo hacer es que cuando termine el ciclo for, cuando termine de hacer los cálculos en el for, me muestre el resultado. O yo le puedo decir que en cada iteración me muestre el resultado. ¿Sí? Ya como uno lo quiera hacer. Vamos a mostrar el resultado al final y vamos a mostrar el resultado en cada paso. Miren, lo que les decía, tengo un ciclo for que es el repetitivo. Si por fuera del for pongo el resultado, él me lo muestra una sola vez. Si lo pongo dentro del for, me va a mostrar en cada paso, ya como uno lo prefiera, ¿sí? Yo, por ejemplo, prefiero ir mostrando en cada paso para las clases para ver cómo evoluciona el algoritmo. ¿Listo? Profe, Cuénteme. una cosita, ahí, o sea que el paso que hacíamos, que era hacer f de p, ya no se hace, ok. Ah, sí, bueno, sí se hace, pero MATLAB lo hace directamente acá. O sea, cuando yo le digo f de p, él va y evalúa y prueba, ¿sí? Usted lo que me pregunta es, por ejemplo, que yo tuviera que decir fp igual a la función evaluada en p, o generar ese dato, ¿cierto? Yo lo podría hacer, claro. Y aquí poner, por ejemplo, esa nueva variable que llamara fp. Lo puedo hacer, pero no es necesario, porque MATLAB va y lo evalúa directamente acá. ¿Listo? Nosotros lo teníamos que evaluar para saber el valor numérico aparte, pero MATLAB lo evalúa y hace la prueba directamente ahí. Si uno quiere, digamos, más claridad pues, en el asunto, lo puede hacer aparte, no hay problema, se puede hacer. Y le respondí la pregunta, ¿está bien? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, voy a mostrar el resultado. Bueno, estaba diciendo que lo iba a mostrar al final. Si lo hago fuera del for, lo muestro al final. Voy a hacerlo dentro del for. Aquí en es del if. ¿Sí? Ahí, él le subraya cuando se separa en un end o un inicio de ciclo de condicional, él separa en donde está el end asociado a eso. Entonces, for, y aquí está su end. Miren que uno puede colapsar, esconder todas las líneas de código dentro del for. Mire, si le doy acá
clic, él me esconde todas las líneas de código que están dentro de ese for. ¿Listo? Como para uno ir viendo mejor el código. O ver otras partes del código. Listo. Entonces, voy a poner la muestra de la información en dentro del for para que me muestre cada paso. Entonces, cuénteme. ¿Qué es? ¿Cómo? Perdón, otra vez. ¿Para qué es lo que es? Ah, el de lo contrario. Mire, esto es un sí. Este es el condicional sí. Perdón, ese es el condicional sí. Si tal cosa, haga esto. Y else es de lo contrario, ¿sí? Si no pasa una cosa, entonces pasa la otra, haga esto. De lo contrario. Eso es así se traduciría en else, ¿listo? Lo que decíamos acá en el algoritmo que proponíamos ahora. Si f de a por f de p es mayor que 0, haga esto. De lo contrario, este es el else. ¿Sí? Exacto, listo. Bueno, entonces, acá dentro del for, si me gusta, pues darle varios. Profe, buenos días. Buenos días, cuénteme. Profe, te pregunto, si tengo una duda de cuáles son los que llevan en for, else y if, o cuáles, pues que No, tengo todo una lo que confusión sea ahí. ciclos, todo lo que sea ciclos o condicionales. Cuando yo escriba while, el while también debe llevar su end. Así que esos son los que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, lo que comentaba ahorita es que cuando uno trabaja en C o en algunos otros lenguajes, se ponen llaves. En vez de decir inicio y fin, uno ponía unas llaves. ¿Sí? Acá no se ponen esas llaves, sino que se escribe fin para indicar dónde termina lo que uno necesita. ¿Sí? El if se puede terminar así. A ver, voy a recortar esto. Si uno necesita probar algo que se cumplió o no para hacer un proceso y de lo contrario no le importa hacer nada más, o no tiene que hacer nada más, entonces es if y end. Pero yo acá necesito probar, si pasa una cosa, debo hacer esto, y si pasa lo contrario, debo hacer otra cosa, entonces debo hacer dos cosas, por eso ahí me toca ponerle if, else y end. Entonces, el if tiene end, listo. El else se coloca dentro de if, es el de lo contrario. If, else, end. Sería la sentencia completa. If, else, end. Si pasa esta situación, haga algo, de lo contrario, haga otra cosa, en fin. O el for tiene un end y ya, o el while tiene un end. ¿Listo? ¿Me confirma si le respondí bien o no? Sí, profe, me quedó claro, gracias. Profe, y a mí me puede responder algo. El acá que usted igualó ahí a uno, ¿para qué eso? ¿Para qué lo utiliza? Ah, gracias. Eso está muy bien. Bueno, yo voy a pasar este por ciento para abajo. Bueno, me dejo así. Es la K, es un contador de pasos. ¿Listo? K es el contador. Automáticamente MATLAB, ¿qué va a hacer? Va a variar la K de 1 en 1 hasta el K máximo. Por ejemplo, si yo le digo que K máximo es 10, o sea que le estoy diciendo que haga 10 veces el proceso, entonces él va a hacer K igual a 1, 2, 3 hasta 10. ¿Listo? Él lo va a variar de 1 en 1. Listo. Entonces, K lo vamos a usar siempre en nuestros procesos porque él me va a contar cuántos pasos se demoró el algoritmo. ¿Listo? Hay algoritmos más rápidos que otros, entonces ese K es muy importante. Gracias a por recordarme eso. Es más, nosotros le vamos a decir al usuario cuántas iteraciones se hicieron. Pues usted ahí me podría decir K máximo, pero ahorita vamos a hacerle una modificación al programa, pero primero vamos a justificar por qué. Bueno, entonces ahora sí, yo imprimo los resultados, listo. Este ciclo for tiene el cálculo de bisección. Y acá entonces yo voy a decir, venga, vamos a mostrar los resultados. Entonces, listo. La solución aproximada o el mensaje que usted quiera poner, ese número se
al P es la solución del problema, al final pues del algoritmo. Entonces vamos a decir, muchas maneras de mostrar esto, vamos a ir mostrando comandos para eso. La solución aproximada es el mensaje que usted quiera poner, ¿cierto? No hay problema con eso. Y acá le voy a poner otro display, ¿cierto? Display, muestre. Entonces, si yo le pongo comillas, él me muestra un mensaje. Si yo no le muestro ninguna comilla, él me muestra el valor numérico que tenga ese dato. Entonces, P, que es el valor que él calculó por acá, ¿cierto? Disp. Listo. Y ya terminaría, pero entonces, ojo, recuerden, como ese disp lo puse dentro del for, no, el programa no va a quedar muy bueno por ahora, ahorita lo modificamos. Me va a mostrar eso cada vez, P, ¿sí? La solución aproximada es cada vez que lo repita. Y yo voy a recortar ahora sí este espacio. Ahorita miramos pues, cómo queremos hacer el asunto. A mí me gusta mostrar los datos en cada iteración. Lo que uno puede hacer es cambiar los mensajes del código para que no me muestre esto que hay acá. ¿Listo? Y ahorita usamos otro comando que es traído de C, que es printf, f'printf. Listo, entonces, si no hay preguntas hasta ahí, vamos a repasar un poquito lo que se hizo y a ejecutar ese código. Entonces, profe, ¿le puedo hacer una pregunta, profe? Claro. Profe, a ver, por ejemplo, el método de disección, como tal, pues para uno arrancar a hacer las iteraciones, uno se debe apoyar siempre en un método gráfico, pues como para definir la raíz donde usted va a empezar a buscar pues como la solución. A veces sería inconveniente, ¿cierto? Bueno, hoy en día pues uno tiene acceso a muchas ayudas para graficar, pero sería inconveniente tener que usarlo gráficamente. La vez pasada, no sé si recuerda, la vez pasada hicimos esto. Nosotros evaluamos la función en varios valores. Tomamos un intervalo grande y evaluamos la función en estos valores. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos, nosotros evaluamos en -2, en -1, en 0, en 1, bueno, y los valores que quiera, ¿cierto? Como en un intervalo de búsqueda. Digamos que acá, me voy a inventar números. La función me dio -6, ¿sí? Acá me dio -0.5, que eso sí fue el que pasó. Y acá me dio 1. Y acá me dio 3. Estoy inventando números. Entonces, si usted revisa la función, aquí no cambió de signo. Menos y menos. Pero resulta que acá sí hubo un cambio de signo. Listo. Entonces, como hay un cambio de signo en la función, yo digo, mire, este intervalo me sirve como inicial y no estoy graficando, ¿cierto? Como un método de armar una búsqueda con una tabla de datos. Graficar también es válido, claro, pero no siempre está tan al alcance. Entonces uno puede hacer una búsqueda evaluando en un intervalo grande una tablita de datos, a ver cuándo la función cambia de signo. ¿Listo? Esa sería pues como la estrategia. Sí. Listo. O puede ser que usted cuente con suerte y le den el intervalo inicial, pero igual hay que probar que haya cambio de signo ahí. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Profe, una cosita. Ahí cuando estamos evaluando, Sí. si hay varios cambios de signo, ¿uno siempre toma los que están primero o qué? Bueno, listo. Esa es una buena pregunta. Resulta que si hay varios cambios de signo, puede que a usted le vaya bien o no. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Mire, lo voy a mostrar. El método encuentra una sola solución. Si hay varios cambios de signo, a mí me toca aprovechar uno a la vez. Es decir, por ejemplo, la función es así, tiene dos soluciones. Y eso implica lo que usted me está diciendo, que hay dos cambios de signo. Si usted toma el intervalo AB así de grande, usted podría decir, B, no hay cambio de signo, no hay soluciones. Pero resulta que sí hay, ¿cierto? Entonces es de pronto porque el intervalo inicial que tomé es muy grande.
Si yo detecto los dos cambios de signo, porque puede pasar, a mí me toca trabajar A1 y B1. A mí me toca hacer bisección con este intervalo. ¿Listo? Y luego hacer bisección con el otro. Porque el método no me encuentra las dos soluciones a la vez, el método me encuentra una sola. Entonces, si usted hace bisección muchas veces, va encerrando esta solución en un intervalo más pequeño y ya. ¿Listo? Luego se tiene que pasar acá y volver a hacer bisección si es que quiere encontrar esta solución. Si hay, por ejemplo, 3 soluciones, este comportamiento, al usted hacer bisección, el método le va a encontrar alguna de esas 3, o esta, o esta, o esta, pero le encuentra alguna. Cuando nos pasa una de esas dos situaciones es porque el intervalo inicial que tomamos está demasiado grande. Entonces uno puede hacer una tabla en la que encuentre con variaciones pequeñas en la X los 3 intervalos donde hay cambio de signo. ¿Listo? Incluso en un taller que les voy a publicar hay esa situación, un intervalo grande y busco varios cambios de signo y le aplico bisección a alguno de esos, pues no a todos porque no es necesario pues ponernos a hacer eso a mano, pero en el computador pues sí se puede ensayar. ¿Listo? El método me encuentra una solución a la vez con un intervalo. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Para que tratemos de poner esto a ejecutar a ver. Entonces, bueno, decíamos, le definimos la función como anónima, hay otras maneras, pero esta es como la más eficiente. Defino el intervalo inicial. Defino el intervalo inicial. Si no hay cambio de signo, le advierto al usuario que no hay cambio de signo. Y luego entro a hacer la bisección, ¿cierto? En ese ciclo for. Y le muestro los resultados al usuario al final. ¿Listo? Eso es, bueno, al final no, en cada iteración. Cada iteración. Ese sería el programa. Bueno. Aquí hay un botoncito arriba que dice Run. Una pregunta. Cuénteme. En caso, por ejemplo, de nosotros tener 2 puntos, o sea, dos cambios de signo, ¿le tocaría uno hacer en el mismo programa 2 veces esto, pues lo que estamos haciendo? No, lo que decía ahora es que el programa le encuentra una solución a la vez. Entonces, lo que uno hace es, le paso un intervalo y que él trabaje. Cuando me haya encontrado la solución, yo vuelvo y ejecuto el programa y le paso el otro intervalo. ¿Sí? Uno puede poner tan completos como quiera los programas. Mire, yo podría hacer un solo programa que haga muchas cosas. Por ejemplo, evaluar la tabla de valores. ¿Sí? Una tabla que yo le diga, vea, entre menos 100 y 100 evalúe. Cada tanto varíe cada una unidad, cada tantos valores. Que él encuentre todos los posibles intervalos con cambio de signo. Y que cuando haya encontrado todos esos intervalos, a cada uno le aplique bisección. ¿Sí? Y me entregue todas las soluciones. Yo lo puedo programar así. Pero pues la idea es, digamos, concentrarnos en una sola solución. Entonces, pues por ahora vamos a concentrarnos en una sola solución. Si tengo varias posibilidades, yo le tengo que ir cambiando el A y el B inicial al programa para que él llegue a la solución que está asociada con ese intervalo que hay. ¿Listo? Listo, profesor. ¿Y esta sería la estructura pues para este método? ¿Solamente para este método al menos? Sí, pues para varios métodos es similar. Lo que cambia es, aquí en el proceso, mire, este proceso del A más B sobre 2 y mirar el cambio de signo es específico de bisección. ¿Listo? Los otros métodos cambian ese proceso de decisión ahí, de cómo se calcula la aproximación. ¿Listo? Pero la estructura incluso general de nuestro algoritmo va a ser muy parecida a lo que hagamos acá. Bueno, ahorita le vamos puliendo cosas del programa, pero va a ser muy similar. Listo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta para que le digamos a esto que ejecute? Mire, acá en la mitad, bueno, acá en la flechita que dice Run, yo ejecuto mi programa. Él me va a pedir que lo guarde primero que todo, ¿cierto? Primero me va a pedir que lo guarde. Entonces, bueno, acá pues la letra de esto no se alcanza a ver, pero me va a pedir que lo guarde, entonces yo le pongo algún nombre. Ojo muchachos, el nombre no debe tener tildes, ni ñes, ni espacios. Así el programa esté bueno. Si usted le pone una tilde, o una ñ, o un espacio al nombre, no le va a funcionar el código.
Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a poner mi sección sin la tilde. Si quiere poner algo que se parezca al espacio, guión bajo, y bueno, el nombre que usted le quiera poner. Listo, lo guardo. Si hay algún error, él me va a mostrar. A ver, muchas veces uno programa y le quedan con errores el código. Pero si no hay ningún error, por acá, miren muchachos, incluso esto ya ejecutó. ¿Sí? Miren, voy a mirar el código. Yo le dije que hiciera ¿cuántos pasos? 50. Listo. 50 pasos. Entonces ahí él me repitió eso 50 veces. Incluso podemos imprimir el número 50 o el número de la iteración. Listo. Ahorita vamos a mejorarlo así para poder por lo menos ver la diferencia. Si ustedes revisan estos decimales, .76 y 67, miren que son igualitos. O sea, en la iteración 50, 49, 48, 47 son igualitos. Entonces eso me está diciendo, vea, ahí está haciendo cálculos que no le ayudan a mejorar la aproximación, debería cortar ese proceso antes de que llegue allá. Si me devuelve muchas iteraciones tienen los mismos resultados. Una aclaración es, él me está mostrando solo 4 decimales. Puede ser que estén cambiando los decimales menos significativos a los que siguen, pero él ya no me alcanza a mostrar eso porque está por defecto MATLAB redondeando a 4 decimales. Yo le puedo, miramos cómo le puedo pedir muchos más, todos los que él da, o una cantidad que yo quiero. Entonces ustedes revisan y dicen, no, pero mira, no cambia el mismo número. Vamos a devolvernos y esperamos que al comienzo sí haya cambios. Bueno, por aquí está empezando a cambiar, 7668. Pero realmente yo debería devolverme hasta el comienzo e ir mirando. Entonces dice disección, dice la solución aproximada en la primera iteración, debería ser más claro con mi programa, ¿cierto? Menos 0.5, que eso fue lo que dio cuando hicimos los cálculos, pues el intervalo es menos 1, 0, y me dice, pues claro, la mitad es menos 0.5. Luego el intervalo que me quedó, la mitad es menos 0.75, luego menos 0.875, creo que llegamos hasta ahí, hasta ese valor, y ya le sigue cagando. ¿Ves? Entonces, primera cosa que le quiero mejorar al programa, que me diga qué iteración es, no que me diga siempre lo mismo, las soluciones, no, quiero que me diga, en la iteración tal, la aproximación es tal, eso quiero que haga. Y lo otro, muchachos, muy importante, muy importante es, como a partir de cierta iteración, que no sé todavía cuál es porque no la marqué, él me empieza a dar los mismos valores, yo voy a tratar de alguna manera de recortar ese proceso, es decir, no, cuando no le esté mejorando la aproximación, pues ya pare, ¿cierto? Ya para seguir. Y ahí me ahorro tiempo. Para nosotros no es crítico eso, pero si usted tiene un proceso que tiene que ejecutar muy rápido, pues no puede, pues tiene que tratar de ahorrar el tiempo que pueda y la capacidad de cómputo que pueda. Entonces vamos a incorporarle dos cosas. La primera, bueno, perdónenme, yo miro algo acá, y es que, ¿cuánto quiero que valga la función? 0, o sea, estoy buscando el valor donde la función es 0. Entonces yo le voy a decir, bueno, voy a borrar un momentico la pantalla, CLS me borra la pantalla, yo le voy a decir F de P. Miren, en el valor de la iteración 50, la función vale un valor por 10 a la menos 16. O sea que sí está encontrando donde la función vale 0. Eso es muy importante para mí, ¿cierto? Entonces, MATLAB, yo no voy a llegar al 0 exacto, pero me voy a acercar tanto como pueda. Profe, una preguntita. Yo estuve leyendo algo ahí de ese criterio de parada que uno le pone pues como las iteraciones. Sí. Uno debe utilizar ahí ¿cuál? ¿El error verdadero o hay otro que dice el error relativo verdadero? ¿Cómo es? O la aproximación, algo así. El error relativo es un error porcentual y el error absoluto es una diferencia simplemente. ¿Sí? Sí. Vamos a hacer, hay varias formas de usar, hay varias formas que se pueden usar. Yo les propongo que usemos lo más sencillo, ¿cierto? Lo más sencillo es esto, miren. Por ahora quiero
imprimir en una sola línea. Entonces, mire, yo voy a borrar esto de acá. Yo ya voy a borrar eso. Esa forma no me gustó. Voy a usar una un poquito más compleja, pero que en una sola línea me muestra todo. Y se llama fprintf. Fprintf, de pronto los que les tocó programar en C, lo recuerdan. Si no, contamos cada cosita de fprintf, que es lo que hace. Listo. Voy a bajar esto acá para que me suba un poquito el ff, entre comillas. Listo. Le voy a poner iteración. Bueno, copió print mal. ¿Cómo, perdón? Copiaste print mal. Ah, gracias, sí, ERP. Muchas gracias. Fprintf, gracias. Fprintf, gracias. Iteración. Yo quiero que ahí me muestre el número de la iteración. ¿Se acuerdan que tengo un contador de iteraciones que se llama K? Entonces yo quiero que ahí me ponga K. Le voy a poner iteración K. Pero ahí no me pondría la letra K. Yo quiero que me ponga el valor. Entonces aquí le voy a decir máximo porcentaje de. Este valor porcentaje de, ese porcentaje le está diciendo, imprímame un valor, y D es un decimal, bueno, realmente un dígito, un valor entero, que va a ser el contador. Listo. Entonces, mire, le voy a decir, aquí K. Si yo escribiera solamente esto, me mostraría iteración, y aquí en vez de este porcentaje de al imprimir, me imprimiría la K. 1, 2, 3, 4, etc. Pero yo quiero imprimir más cosas. Backslash me permite o dar una tabulación o dar un enter. Si yo le digo backslash n, él da un enter para mostrar el dato. Pero si le digo backslash t, él me da, voy a poner un puntito como acá, él me da un espacito, una tabulación, un saltico en la misma línea. Luego le voy a poner aproximación, entonces, para no escribir tanto, escribámosle P igual. P igual. Y que ahí me imprima la P. Entonces lo mismo. Aquí lo voy a poner porcentaje. Pero como ya es un número flotante, F, se pone F, porcentaje F. Pero además ahí yo tengo la opción de decirle cuántos decimales quiero que me muestre. Como queremos trabajar con 6, entonces así, porcentaje .60. Aquí le estoy diciendo, ya muéstreme con 6 decimales, ¿qué dato quiero que me muestre? La P. Listo. Pero además, le voy a pedir, bueno, acá un espacio solo por claridad, pero ese espacio no se necesita. Y además le voy a pedir que me muestre f de p. Igual, aquí no me va a mostrar en sí el valor f de p, sino un mensaje que dice f de p igual. ¿Sí? Y acá quiero que me muestre f de p. Entonces, también un decimal, porcentaje .6, f de float. ¿Sí? Y como ya él tiene la función y la sabe trabajar, que me muestre f de p. Y esto es mucho más específico. Acá hay que decirle, la desventaja del fprintf es que hay que decirle que dé el enter, que cambie de línea. En el comando disp estábamos usando el cambio de línea automáticamente. Acá no. Entonces acá toca decirle \n. Entonces recuerden, cuando entre un mensaje de eso yo pongo \t, él hace un saltico en la misma línea horizontal, una tabulación, y le pongo \n y da un enter. Usted le puede poner que dé 2 enter, por ejemplo, con los que necesite. Bueno, me gustaría escuchar preguntas hasta ahí para que miren lo que pasa. Yo no entendí esa parte de fprint, lo último que explico no lo entendí bien. Listo, entonces, lo que pasa es que yo quiero que él me combine el mensaje con los datos numéricos. Entonces, la estructura de fprintf es, en sí él me muestra un mensaje, ¿sí o no? Ya lo vamos a ejecutar y verá que es relativamente sencillo. Él me muestra un mensaje, lo que está entre comillas. Pero si dentro del mensaje yo quiero involucrar datos numéricos, ¿cómo le digo? Entonces, dentro del mensaje escribo porcentaje de, si quiero que me escriba un número entero, o escribo porcentaje f, si quiero un flotante o un decimal, un número real, y con cuántos decimales lo quiero. Acá, por ejemplo, le puse 6 decimales. ¿Sí?
Entonces, la cosa es escribir el mensaje, iteración, y cuando se encuentre este porcentaje de, él va a entender que es que ahí tiene que ingresar un dato. ¿Cuál dato? En orden, mire que yo los puse acá, le estoy diciendo, ingréseme acá. El primer dato que debe insertar dentro del mensaje es el valor K. Luego, sigue imprimiendo el mensaje, aquí da un espaciecito, sigue imprimiendo el mensaje, y donde se encuentre otra vez el porcentaje, es porque él debe insertar el valor que sigue, que es P. Y luego sigue mostrando el mensaje, y donde se encuentre este porcentaje, debe ingresar el valor F de P. ¿Listo? Es un poquito más confuso, yo entiendo que ahorita lo comentábamos, es un poquito más confuso, pero digamos que yo puedo controlar más en una sola línea lo que estoy escribiendo. Esta estructura es exactamente así en C. En C no es f'F, sino printf solo, pero es exactamente lo mismo. Vamos a ejecutarlo y miramos otra vez bien lo que pasa. Si todavía no se entiende, pues, como qué es lo que se quiere hacer ahí, lo vamos a contar, no hay problema. Listo, entonces lo vuelvo a ejecutar. Ahorita arreglamos que él me borre la pantalla incluso. Mira, ahí lo ejecuté. ¿Qué pasa? Que allá en la ventana de comandos, él está esperando para mostrármelo. Bueno, él me mostró los datos, ¿cierto? Entonces, recuerden esto. Yo ponía iteración y allá ponía un porcentaje de para que me ingresara ahí la K. ¿Sí ven que este numerito va cambiando? Le daba el \t, me deja este espacio, una tabulación. Lo mismo el \t de acá me deja este espacio, que es una tabulación. ¿Listo? Entonces, P igual es un mensaje, pero yo le decía porcentaje.6 F, meta el dato acá, y F de P también meta el dato acá, ¿cierto? Entonces, vuelvo y reviso el código, y es iteración, y que ahí ponga el contador K. Ojo, aquí después del mensaje yo ingreso los números o los datos que quiero que él me muestre en el orden en que aparecen acá. Quiero que me muestre el contador de pasos, entonces